Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias por haber aceptado esta entrevista en el nombre de la comunidad que sigue los temas terapéuticos, en este caso de tipos de gimnasias, no solamente en Cuba, sino en el mundo. Bueno, si usted está de acuerdo, pudiéramos comenzar la entrevista, bueno, cuando usted desee. Ajá, cómo no, con mucho gusto. Bueno, gracias por aceptar la entrevista de una serie de preguntas estándar, igualmente, en su caso. Entonces, la primera de esas preguntas sería: ¿cuál es su nombre y cuál fue su profesión en su vida laboral? Bueno, mi nombre es Verania Rosa Piñera Álvarez. Soy jubilada en la actualidad. Hace 11 años estoy jubilada. Fui profesora de gimnasia en el Instituto Superior de Cultura Física, hoy Universidad de las Ciencias del Deporte y la Cultura Física. Ahí me gradué primero como profesora de educación física en el año 1968. Después proseguí trabajando en este lugar como profesora de gimnasia rítmica. Cursé estudios profesionales en Rusia, o sea, en la antigua Unión Soviética, hoy Rusia, en la ciudad de Moscú. Hice estudios de posgraduada que terminé con calificación de excelente. Después terminé la licenciatura en el año 1978, o sea, el nivel superior de todas las ciencias referidas a la cultura física. Y fui también juez de gimnasia rítmica, entrenadora de gimnasia rítmica en el instituto y en el extranjero también. Me he desempeñado en varias tareas siempre afines con la gimnasia y sobre todo con la gimnasia que tiene un alto componente artístico, ¿no? O sea, la gimnasia rítmica. Fui coreógrafa también de gimnasia artística, que es masculina y femenina. Fui coreógrafa de gimnasia artística femenina en México. Y bueno, trabajé también en Colombia del año 96 al año 99. Esa es como diría en breve síntesis, todo mi recorrido profesional. En la actualidad estoy jubilada desde el año 2011 y me desempeño actualmente como monitora en un círculo de abuelos que se llama Mártires de Humboldt 7 de Centro Habana. En este grupo, en el cual permanezco ya por casi 11 años, es muy importante que la gimnasia que desarrollamos, yo le llamo una gimnasia ecléctica. ¿Por qué? Porque tiene un poco de todas las cosas que es posible hacer en las condiciones en que se desarrolla el trabajo en un círculo de abuelos. Es decir, no es un gimnasio, es al aire libre, es con personas mayores, personas que vienen interesadas en fomentar la práctica de ejercicio físico como un medio de mejorar su calidad de vida. Por eso estoy con ella. Gracias por su respuesta. ¿Había usted sido atleta y entrenado deportes afines, o sea, similares, con anterioridad a su inmersión en la gimnasia, gimnasia básica o terapéutica, ¿no? Para toda edad? Bueno, mira, hay una cosa que es importante. Nosotros en Cuba tuvimos un privilegio. Yo, por ejemplo, recuerdo que en la primaria y en la secundaria yo practiqué atletismo. Me gustaba mucho correr. Y también como parte de mi formación fui pionera y estuve en el Palacio Central de los Pioneros, que hoy es el Museo de Arte Universal. Allí aprendí a tocar acordeón, cantaba, o sea, una formación integral en las primeras etapas de la vida que fue para mí, en mi concepto, fue muy provechosa. Después, bueno, por esas cosas, al entrar en el Fajardo ya me definí más por las gimnasias.
siempre empecé practicando lo que hoy se conoce por gimnasia artística, que nosotros en aquellos tiempos lo llamábamos gimnasia gimnástica, era el nombre que se le daba aquí en Cuba. Y después, bueno, los profesores, el claustro de profesores decidió que era mejor trasladarme a la gimnasia rítmica por mis condiciones físicas. Y de ahí ya, desde el año, puedo decir, desde el año 67, ahí comencé, fui atleta de tercera categoría y de segunda categoría de gimnasia rítmica. La tercera categoría tenía carácter provincial, era una categoría social. A mí me estimuló mucho practicar esta modalidad y me entregué a ella con mucho gusto porque tenía música, porque tenía danza, porque tenía muchos componentes que tenían que ver con la educación que yo había recibido. Y ya después de ahí fui monitora, fui instructora no graduada de gimnasia rítmica y de ahí, bueno, pues me mandaron a estudiar, conseguí la beca posgraduada en la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas y estuve en un posgrado desde el año 71 hasta el año 73. Ahí aprendí mucho. Y entonces, bueno, pues todo eso ha configurado mi panorama. O sea, me formé siendo una atleta, como digo yo, a la round, haciendo no solamente gimnasia, sino hacía atletismo, hacía música, muchas cosas que me ayudaron en fin de cuentas a tener una visión más integral de lo que es el movimiento humano. ¿Consideraría usted entonces su visión y enseñanza personal de la gimnasia y su aspecto terapéutico, ¿no?, para personas de toda edad, ¿no?, como una evolución necesaria en comparación con la enseñanza actual de la misma? Mira, cuando uno matricula esta carrera, por ejemplo, en el primer año de la carrera se da gimnasia básica, pero se dan los fundamentos históricos de la gimnasia. La gimnasia fue manifestación militar, la gimnasia tuvo manifestación culturista, la gimnasia ha tenido manifestación terapéutica. Es decir, que la gimnasia, cuando tú la miras de manera así, como digo yo, pormenorizada, te das cuenta que abarca muchos aspectos de la vida de los seres humanos. Y, por ejemplo, nosotros en la carrera profesoral de técnico medio dimos una asignatura que se llamaba gimnasia terapéutica, que ya es específicamente la que se practica con las personas que tienen dolencias y que a través del ejercicio físico, bueno, pues pueden recuperarse. ¿Cuáles fueron sus mayores retos, logros, aportes y aspiraciones como maestra profesional de gimnasia básica de gran experiencia en Cuba y en el exterior en su carrera? Bueno, primero que todo creo que es muy importante la humildad, voy a decirte eso, y no la falsa humildad, porque en la medida que uno va desarrollándose se da cuenta que hay que seguir aprendiendo, hay que seguir perfeccionándose, hay que seguir adquiriendo conocimientos. Entonces, a mí todo el transitar por las diferentes gimnasias, e inclusive, por ejemplo, cuando yo regresé a Cuba luego de haber trabajado en México 4 años, yo me matriculé en el Tai Chi porque me interesaba conocer esta gimnasia asiática con una fuerte tradición y sobre todo ver la diferencia con los conceptos de gimnasia que yo tenía. Siempre recuerdo un profesor que se llamaba Brikin, ruso, y este profesor hablaba de que la gimnasia había que verla como un modelo de progresión. Y a mí siempre se me quedó aquello y me gustó mucho. Y yo creo que es una frase que me ha permitido adaptarme a trabajar gimnasia aerobia, a trabajar tai chi, a trabajar rítmica, a trabajar terapéutica. Me ha abierto mucho el horizonte.
¿Por qué? Porque la gimnasia realmente es un fenómeno de progresión y en la medida que pasa el tiempo uno se da cuenta de que la clasificación no es estática, sino que da paso a nuevas formas que responden más a los tiempos en que se desarrolla. Tiene entonces la gimnasia occidental y el modo de vida que usted y otros instructores profesionales imparten puntos de contacto teóricos o prácticos con gimnasias y filosofías como la que usted decía, las gimnasias orientales como el Tai Chi, el Qigong de la India y China, o sea, tiene muchos contactos en realidad. Yo creo que sí, porque mira, todas esas gimnasias aportan conocimientos nuevos. Por ejemplo, yo te diría, yo he practicado un poco de yoga. El yoga es maravilloso porque tiene asanas, porque tiene pranayamas. Los pranayamas del yoga son maravillosos y tienen un carácter, yo diría, profiláctico y terapéutico, porque trabajan mucho la respiración, que es un acto vital, que es un acto que necesitamos porque en la medida que envejecemos adquirimos peores hábitos respiratorios. Entonces, bueno, como es necesario traer al hombre, traer a los seres humanos a patrones, como diría yo, patrones naturales, pero que realmente propicien un mejoramiento de la salud. Y ahí yo lo veo con el yoga. El yoga, por ejemplo, los pranayamas que tiene, te cambia la forma de respirar totalmente y eso tiene una influencia tremenda, muy buena influencia, por cierto, porque disminuye la ansiedad, porque ayuda a la persona a centrar su atención. Entonces, cuando nosotros tenemos la oportunidad, como digo yo, de traer todos esos recursos posibles a nuestra gimnasia, a nuestros encuentros de trabajo, nosotros estamos ayudando, estamos haciendo un trabajo de promoción de salud que es muy importante. Si volviese a nacer, ¿desearía usted volver a ser profesora de gimnasia básica o en general? ¿Por qué, si fuese así? Bueno, me gustaría, si volviera a nacer, ser entrenadora, pero ahora de una gimnasia que tuviera más influencia Artística. Sí, me gustaría mucho. Me gusta mucho la coreografía, por ejemplo, yo disfruté mucho cuando estuve en México con las niñas de gimnasia artística, hacerle la coreografía de sus rutinas, que era montarle los pasos bailables, enseñarlas a girar, enseñarlas a que se vincularan con la música como una parte muy necesaria de esas vivencias espirituales que debemos tener todos los seres humanos. O sea, no hacer el movimiento por hacerlo, sino hacer el movimiento con un gusto, con una emoción, con una expresividad. Y eso solamente surge cuando la persona puede, como digo yo, desentrañar su naturaleza espiritual. Finalmente, ¿cuál es su recomendación o consejo para alumnos y profesores actuales de gimnasia y para quienes los orienten o dirijan laboralmente en Cuba y en el mundo de la actualidad, sea cual fuese la gimnasia oriental o occidental? Primero que todo, que estén abiertos a aprender, porque el aprendizaje es capaz de transformar a las personas. Y en la medida que las personas se transforman y pueden hacer la vida más agradable, más en paz, más tranquila, eso, bueno, pues redunda en beneficio de la sociedad. La gente entonces no tiene malos hábitos, la gente entonces no se dedica a hacer daño, la gente trabaja más para sí, pero ese trabajo para sí influye en el desarrollo de la comunidad, influye en la sociedad. A mí me gustaría siempre recomendar que las personas que se dedican al entrenamiento, que es una parte muy específica de la educación física, tengan una visión amplia de todo lo que pueden ayudar al ser humano o, en su defecto, perjudicar cuando desconocen determinados preceptos que tienen que ver con la salud. Porque hoy, a lo mejor ese atleta hace un récord, pero si se queda con un conjunto de dolencias, si no se desentrena, si no aprende, si no está ubicado en su tiempo, estamos haciendo daño.
Y entonces siempre debemos ser muy cuidadosos de no perjudicar la salud de la persona. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras para todas aquellas personas amantes de la gimnasia, sea occidental u oriental, no solamente en Cuba, sino también a nivel internacional, que igualmente escuchan, valoran y disfrutan de su experiencia y de sus palabras. Muchas gracias. ¿Cuál es su nombre y, bueno, y su profesión? O sea, Bueno, ante todo yo me llamo Reinier Ventura López Sí, buenas tardes. Pineda. Buenas tardes. Soy ascensorista. otra pregunta, ¿qué le ha parecido la labor de la maestra Verania con su gimnasia terapéutica para usted, las personas mayores? Sí, yo lo que tengo es una madre muy ejemplar, eficiente y muy emprendedora y máster. ¿Y qué puede recomendar hacia otras personas que comienzan su clase con ella, otras personas que desean comenzar en el sendero de la gimnasia igual terapéutica? También puede ser que hay gente que se anime a enviarse a hacer gimnasia, porque eso es un deporte muy lindo y muy bello, que es un rescate que es de Cuba y de todo el mundo. ¿Y le ha ayudado en la Y salud? la ayuda, ¿Y a usted le ha ayudado en la salud? sí, también. Bueno, muchísimas gracias por sus palabras para los amantes de la gimnasia, en este caso terapéutica o general, que, bueno, en este caso impartida por la gran instructora Verania. Gracias. Gracias a usted.